huayno, que es estilo sudamericano, es de la parte de Bolivia, de Perú, en los Andes, es un ritmo tradicional y es una versión de Solo le pido a Dios, que es original de León Gieco. Pues pasando rápidamente a lo que es el rasgueo, es hacia abajo, hacia arriba y se chasquea o un golpe, hacia abajo, hacia arriba y un golpe, hacia abajo, hacia arriba y un golpe, ¿no? Se puede combinar con un silencio, ¿sí? Tapando las cuerdas o al aire. Bueno, para dar una referencia de ese tipo de rasgueos, ha sido utilizado para temas muy conocidos, por ejemplo, esta versión, el intro de esta bellísima canción de Solo le pido a Dios. El intro sería de esta forma. Se repite 2, 3 veces, se preparan para entrar. Es el segundo traste de la quinta cuerda, al aire, y posteriormente un hammer en el segundo traste de la cuarta cuerda, y remata con el acorde de mi menor y entra en el rasgueo. Se preparan para entrar. Solo le pido a Dios. Ok, ahí entramos al primer verso. Y las notas para entrar vendrían siendo en la sexta cuerda, mi, fa sostenido y sol con el acorde. De tal manera que vendríamos. Solo le pido a Dios. Ok, ahí vendrían unos arreglitos que podrían ir en el acorde de sol. En la secuencia de acordes pueden meter unos adornitos muy bonitos que llevan ese tipo de secuencias. Por ejemplo, entran a sol, re, sol. Ok, en la segunda, en el primer traste de la segunda cuerda, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. La menor también. Que la reseca muerte no me encuentre. Aquí también en re, pues básicamente son acordes de sus 2, sus 4. Vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Termina el verso. Vamos al segundo verso. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente. En la se convierte en sus. Que no me abofete la otra mejilla. También hay un arreglo. Después que una garra me arañó mi suerte. Ok, ahí que vayan apareciendo. Sí, 7. Viene la parte, digamos, que precede al puente, un puente que lleva una armónica en esa parte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Después de fuerte y enseguidita meten el arreglo. Toda la pobre inocencia, si siente, de la gente. Ahí termina. Y aquí pasamos ya a la parte o al puente. Bueno, y en la parte del puente, donde entra una armónica, aquí vamos a hacer una versión también para ir acompañando esa melodía. Los acordes serían de la siguiente forma. Es un sol con un re,
es un sol, añadimos el re, posteriormente un fa sostenido con re, aquí está el re, añadimos el fa y mi, acabaríamos con mi menor, ¿sí? Repasando de tal forma quedaría así. Ok, hasta ahí. Posteriormente pasamos a un do y después a un sol, otra vez un sol con re. Ok, ahí terminaría, digamos, la primera frase. De tal manera, regresamos al bueno, bueno. Ok, ahí viene un arreglo, pasamos a do. Ok, en do, re, do, si. Terminamos en el acorde de re. Ok, mi, fa sostenido, regresamos a do. Es un do con un sol. Sol. Los tiempos por minuto para practicarlo en metrónomo a 84, se puede checar para codarlo. Puede ser con todas las figuras. De la canción, pues es como una pequeña clase de rasgueo, es algo que le quería compartir, es para mis alumnos, para las asesorías. Por cierto, esta última vuelta la estuve tocando con plumilla, pueden tocar con el pulgar, con los dedos, con la yema de los dedos este rasgueo, o también como oyeron con la plumilla. Sobre el metrónomo, me faltó bajarlo de tiempo también, pero se puede hacer. Con esto llegamos al final de la asesoría de esta clase, de este tutorial que armamos con mucho cariño para ustedes. Recuerden, yo soy René León, asesor de guitarra rítmica. Nos estamos viendo por esta vía, vamos a subir más material. Espero que les haya gustado. Aquí en la descripción voy a poner los enlaces de este tema que está armonizado en mi menor. Aquí está, lo que está de fondo está con León Gieco, es una versión padrísima. Y bueno, pues nos estamos viendo. Hasta la vista.